Nobel Peace Prize for 2025 goes to a brave and committed champion of peace, to a woman who keeps the flame of democracy burning amidst a growing darkness. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2025 to María Corina Machado. No, bueno, no sé si estoy en shock. Aquí estamos en shock de alegría todos también. Este inmenso reconocimiento a la lucha de todos los venezolanos es un impulso para concluir nuestra tarea, conquistar la libertad. Estamos en el umbral de la victoria y hoy más que nunca contamos con el presidente Donald Trump. El pueblo de los Estados Unidos, los pueblos de América Latina y las naciones democráticas del mundo como nuestros principales aliados para lograr la libertad y la democracia. Venezuela será libre. Estas fueron las palabras de la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado. ¿Qué les parece? ¿Qué ustedes creen? ¿Qué ustedes piensan? Yo solamente diré una cosa. Si este premio se le dio a Barack Obama, el presidente norteamericano más bélico de toda la historia, es decir, el que más estuvo en guerra, y durante los 8 años de su mandato, ¿qué se puede esperar de ese premio? Donald Trump se enojó porque él quería ganar ese premio, lo hizo público, dijo que él merecía ganar el Premio Nobel de la Paz. Dijo lo siguiente: antepusieron la política que las acciones de la paz. Este tema está muy controversial porque para muchos la líder opositora venezolana no se merecía este premio. Para otros, dentro y fuera de Venezuela, sí se lo merecía. Pero yo ya les dije mi opinión con todo esto. Mi análisis se resumió en lo que yo dije de Barack Obama. Rápidamente les voy a recordar los 6 premios Nobel de la Paz que ha tenido Hispanoamérica. El primero fue un argentino, el señor Saavedra, que ganó este premio en 1936. Fue el primer hispanoamericano en ganar este premio. Este político argentino fue ministro de Relaciones Exteriores de ese país, presidente de la Asamblea de la Sociedad de Naciones, la antecesora de las Naciones Unidas, mediador entre Bolivia y Paraguay después de la Guerra del Chaco, que transcurrió entre 1932 y el 35. El segundo fue Adolfo Pérez Esquivel, argentino también, en 1980. Este argentino Nobel de la Paz lo ganó tras el golpe militar de 1976 encabezado por José Rafael Videla. Pérez Esquivel dirigió el Servicio de Paz y Justicia, una organización que denuncia la violencia del régimen y la defensa de los derechos humanos. En 1977 estuvo encarcelado por 14 meses, fue torturado por militares de Argentina, ganó el Premio Nobel de la Paz. El tercero fue Alfonso García Robles, 1982. Este diplomático ganó el Nobel de la Paz por su esfuerzo para que América Latina fuera una región libre de armas nucleares. El cuarto hispanoamericano, el señor Óscar Arias Sánchez, fue elegido presidente de Costa Rica en 1986 y en 1987 fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz. Recibió este premio por su trabajo para poner fin a las guerras civiles que se desarrollaban en América Central. ¿Escucharon bien todo, El quinto, la famosísima y admirada Rigoberta Menchú, Guatemala 1992. Es conocida en todo el mundo por su defensa de los pueblos indígenas en Guatemala y por su lucha contra la violencia ejercida por los gobiernos militares
que rigieron su país. En 1992 recibió el Premio Nobel de la Paz y fue nombrada embajadora de las Naciones Unidas para los pueblos indígenas del mundo. Y el último, otro controversial nombramiento o premio en el 2016 a Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia, el expresidente de Colombia, fue reconocido con el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos por acabar con el conflicto armado que se prolongó durante más de 5 décadas en el país sudamericano. Ustedes ya saben, cuando firmaron la paz allá con esas fuerzas, que no voy a decir el nombre porque la plataforma se ofende con eso. Entonces, ahora, 2025, le toca a María Corina Machado. Para ustedes, ¿qué ha hecho la líder opositora venezolana para merecer el Premio Nobel de la Paz? ¿Es una estrategia? ¿Es un golpe duro a Maduro, al régimen de Maduro? ¿Es una respuesta al apoyo que María Corina Machado quiere con respecto de que Estados Unidos intervenga militarmente en Venezuela? ¿Es un teatro más? ¿Son las élites y es el gobierno de Donald Trump que al mismo tiempo utiliza eso para que Nicolás Maduro haga coraje o tenga un motivo más para no atrapar o capturar a María Corina Machado? Hay muchas preguntas que hacer con respecto a eso, pero por eso yo inicié este análisis diciéndoles lo de Obama. Ahí yo sintetizo todo lo que significa esta basura de premio. ¿Ustedes se imaginan ese señor Nobel, ¿no?, que fue a principios de los años 1900, que creó y que destinó toda su fortuna para poder premiar a todos aquellos seres humanos que hacían algo por la literatura, por la paz y demás? Reconociendo a Obama como eso, Premio Nobel de la Paz, siendo el más bélico, el que más guerras tuvo durante tantos años. Y Donald Trump, que estaba en esa, digamos, en esa nominación, ahí metieron también, o quisieron meter a Luis Abinader, el presidente de República Dominicana, uno de los chefs más influyentes del mundo según la revista Time, por todo lo que ha hecho para poder encontrar una paz entre los haitianos y los dominicanos. Entonces, miren, señores, sé que a muchos venezolanos no les va a gustar esto, pero tienen que ser objetivos, señores. Por favor, antes de comentar, vean todo el video. Antes de escribir, piensa lo que vas a comentar, porque es interesante hacer este análisis. Por lo que yo les dije, de entrada, pongo como título, subrayado, en negrillas, como ustedes quieran, los nefastos premios Nobel de la Paz. Así. Entonces, miren, ustedes saben ahora la presión que está ejerciendo el gobierno de Donald Trump con Nicolás Maduro y sus secuaces. Llámese Diosdado Cabello, que para mí es el más perverso, es el más perverso de todos esos intolerantes y todos esos ladrones de ese régimen. Siguen todos los días los norteamericanos diciendo que Nicolás Maduro es un delincuente. Es el líder de esa organización que le está haciendo mucho daño a la sociedad norteamericana y que es catalogado ahora mismo como un peligro para la nación de las barras y las estrellas. ¿Quieren capturarlo a como dé lugar?, dice Marco Rubio. Pero por el otro lado, está dentro de Venezuela María Corina Machado, la líder opositora que apoyó a Edmundo González, el cual negoció con Maduro
para que él pudiera salir libremente y tranquilamente sin ningún problema hacia España. Negoció que sus familiares estuvieran ahí sin que los tocaran y él salía de Venezuela. Se estuvo manejando mucho, ¿no? Que María Corina Machado y el mundo, o sea, y toda la oposición, bueno, publicaron casi el 80% de las actas, demostraron que ellos ganaron las elecciones. En eso estoy completamente de acuerdo. Nicolás Maduro hizo una mayulla, Nicolás Maduro se salió con la suya, utilizó todo el poder, utilizó a la Suprema Corte de Justicia, al Tribunal Electoral, etcétera, etcétera, e impuso una mentira, ¿no? Que él había ganado las elecciones. Eso es mentira. Edmundo González las ganó. Hasta ahí yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo y apoyo al pueblo venezolano con que ese régimen salga de ahí. Pero ni siquiera que lo dejen irse para Europa, para Irlanda, para Turquía, a donde tiene 200 millones de dólares guardados, según el periodista Jaime Bailey, ¿verdad? Él dijo eso. Ese señor y todos sus secuaces deben de estar presos por todas las atrocidades que le ha hecho durante mucho tiempo al pueblo venezolano. Desaparecidos, torturas, gente que le quitó la vida, gente que les quitó todo, negocios, casas, fortunas, etcétera, etcétera. Eso tiene que ser castigado, eso no puede ser impune. Por eso digo que Nicolás Maduro y sus secuaces deben de terminar tras las rejas. No tienen que negociar nada. Los norteamericanos, si realmente quieren un cambio, que lo dudo, porque siempre es un interés, no tienen que negociar con ellos. Yo pido que esos sean castigados y queden tras las rejas por el resto de su vida. El pueblo venezolano ya quiere y merece libertad, una democracia real. Ese pueblo ha sufrido muchísimos años, desde Hugo Chávez, todos los 25 años o un poco más que lleva ese chavismo ahí. Pero una cosa es hacer oposición política, una cosa es luchar por la democracia de tu país, una cosa es enfrentar al régimen y otra cosa es hacer acciones para que haya paz. El hecho de que tú luches por una democracia no quiere decir que tú estás haciendo acciones contundentes para aportar a tu pueblo paz, porque todos estos llamados que hacía María Corina Machado de lanzar al pueblo a las calles, eso era un enfrentamiento. Había muchos valientes, muchos venezolanos valientes que fueron y demostraron en esas marchas, sobre todo después de que ganan las elecciones, que muestran con las actas en la publicación, en las redes sociales, etcétera, etcétera. Venezuela se lanzó a las calles, pero hacía falta más venezolanos, eran pocos. Se necesitaban ahí 2-3 millones de venezolanos justamente el mismo día de las elecciones, en la noche, cuando ya se sabía que Edmundo González había ganado con un 70% o un poco más de los votos del venezolano. Pero cuando la oposición lanza este mensaje a las calles, ustedes veían las imágenes. Hacía falta gente, hacía falta que los venezolanos se tiraran de verdad. Esa era la única oportunidad que tenían. Entonces, ¿de qué paz ha generado María Corina Machado? O sea, ¿qué acciones contundentes? Pero insisto, sabemos que esto es un disparate de premios. Pero es para poder entender este tipo de situaciones. Ya se los leí al principio. Escuchen lo que dijo en un tuit. Contamos con el presidente Donald Trump porque María Corina Machado ha hecho el llamado al presidente Trump para que intervengan militarmente Venezuela, y eso no genera paz. Eso no va a generar paz para los venezolanos. Eso es vean Panamá, por ejemplo, cuando pasó eso en 1989. Cuando querían capturar los norteamericanos al general Noriega, que lo estaban acusando también de lo mismo que están acusando a Maduro ahora, de ser uno de los líderes de una organización que llevaba sustancias que le hacían daño al cuerpo a Estados Unidos en 1989. Pero Panamá, más pequeño, 1989, estaba todavía al final de Ronald Reagan como presidente, que fue el que mandó
a 24,000 efectivos para que invadieran militarmente Panamá. Y ustedes vieron lo que hicieron. 40 días los panameños no tuvieron paz. Hubo de todo en esos 40 días en Panamá porque los norteamericanos se metieron ahí. Después de 40 días, bastaron 3 días en que el general Noriega se custodió, se refugió, mejor dicho, en una sede católica, y finalmente lo convencieron y salió vestido de general y se entregó a los norteamericanos. Pero esos días la pasaron feo los panameños. Y Venezuela no es Panamá. No es el mismo contexto, no es el mismo gobierno, no es la misma situación. Si los norteamericanos invaden militarmente Venezuela, pedido que hace María Corina Machado, no van a tener paz durante mucho tiempo. Entonces la están premiando desde ahora como Premio Nobel de la Paz. Pero ni siquiera le va a dar, simplemente con llamar a la intervención militar, ya no puedes tener un Premio Nobel de la Paz para tu pueblo. Tienes que empezar a darle paz primero a tu pueblo, porque este es un premio internacional, a nivel mundial, ¿verdad? Pero ni siquiera a tu propio pueblo le puedes dar paz con todo esto que está pasando. Dicen muchos, y las teorías de muchos analistas dicen lo siguiente. Ahora, Nicolás Maduro ya tiene un motivo más grande para no hacerle nada a la líder opositora María Corina Machado. Pero eso no es así. La negociación, cuando Maduro hace este robo de las elecciones y está persiguiendo a estos líderes opositores y a muchos otros líderes que no aparecen, unos están encarcelados y unos no saben en dónde están, ahí utilizó el poder. La misma Maduro, la misma María Corina Machado dijo varias veces y sigue diciendo que Nicolás Maduro es un perverso. No le importa desaparecer a personas, quitarle la vida. Él no tiene remordimiento de conciencia. Es más, ha dicho que no es ningún ser humano. Igual que Diosdado Cabello y otros. El jefe del ejército y otros. Y Nicolás Maduro, durante todo el tiempo que ha estado como presidente de Venezuela o dictador, sí lo ha demostrado. Eso es verdad. Por eso digo que debe ser castigado con las rejas. Es un malvado, igual que Diosdado Cabello, que ese es el peor. Si Maduro quisiera haber dado de baja a María Corina Machado, si la hubiera querido presa, ya lo hubiera hecho al otro día de que se robó las elecciones, señores. Ya lo hubiera hecho, pero la inteligencia de Maduro, porque hay que reconocer, quizá una inteligencia política en esos momentos, era no tocar a María. No podía hacerlo porque de verdad entonces se le venía su plan abajo. El mundo se le iba a ir encima a Estados Unidos. No podía tocarla. Entonces se sentaron a negociar. Edmundo González sale tranquilamente porque también estaban tras de él. Diosdado Cabello dijo, está con órdenes de aprehensión porque es un delincuente, porque es esto, porque es el otro, porque incita a la violencia, porque no sé cuánto. María Corina Machado es una socia de las cosas mal la vida. En fin, ya estaban y habían ganado las elecciones según ellos. Ya se las habían robado y todo estaba ahí. Días después ponen esto. Entonces, si realmente fuera así, Nicolás Maduro ya hubiera metido presa o ya la hubiera dado de baja desde hace mucho tiempo. Dice María Corina Machado que está en la clandestinidad en Venezuela. Dice el gobierno de Maduro que no la encuentran, que la andan buscando y pusieron ahí no sé cuántas publicaciones. Pero bien fácil, María Corina Machado se ha pasado dando entrevistas a youtubers y a periodistas internacionales y ahí aparece. ¿Cómo la localizaron? Esos periodistas, esos youtubers, ¿cómo localizaron a María? Y ahora resulta que el gobierno de Maduro no la encuentra. No la encuentra en Venezuela, ella está allá. El mundo sigue en España. Entonces, todo es un teatro. Es muy fácil porque, como ha venido demostrando Nicolás Maduro que es un perverso y que desaparece así a la gente como si nada, y si Edmundo González le estorba y Corina Machado le estorban, desde hace mucho lo hubieran hecho. ¿Por qué dejaron a María Corina ahí y Edmundo salió? Como garantía, porque fue el Edmundo fue el que ganó.
María Corina estaba inhabilitada, ¿verdad? Y fue que entonces se organizan y ponen a Edmundo González. Gana. Pero entonces viene el fraude, viene el robo, viene todo eso. ¿Por qué sí salió? ¿Y por qué María Corina se quedó? ¿Por qué? Si se supone que la están persiguiendo, que está en peligro su vida. Ella misma sabe que Nicolás Maduro es un perverso, que puede quitarle la vida incluso hasta a su propia familia. Entonces, ¿por qué se quedó ahí? ¿Con garantías de qué? De ninguna, porque el régimen la puede estar buscando. Según las atrocidades de Maduro, la pueden buscar hasta debajo de las piedras y la encuentran. Pero ahí está su premio Nobel de literatura. Su premio Nobel de la paz. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Soy Fernando González, el charro bachatero. Nos vemos. Hasta la próxima.